los choferes están sujetos como trabajadores al Código del Trabajo. Esta modalidad es interesante porque, además de todas las causas que están establecidas en la ley, en el artículo 172 del Código del Trabajo, para solicitar el visto bueno, se puede solicitar visto bueno, además, cuando el chofer desempeñe el servicio bajo la influencia de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, cuando falte al trabajo sin previo aviso por más de 24 horas, cuando exista retraso al servicio por más de 3 veces en un mes y la inobservancia de los reglamentos de tránsito y de los especiales de la empresa en lo que se refiere a evitar accidentes. Otra modalidad también que es interesante y que está contemplada dentro del Código de Trabajo es a los profesores de establecimientos particulares. Los profesores que prestan servicios en establecimientos particulares de educación en cualquier nivel están sujetos en cuanto a su relación laboral al Código del Trabajo, pero hay algunos puntos en los cuales su situación obviamente se acomoda a las normas que tienen que ver con la educación en particular. Sin embargo, como les señalo, y nosotros ya hemos establecido en su jurisprudencia, los profesores de establecimientos particulares a nivel primario o secundario están sujetos al Código del Trabajo y somos los jueces del trabajo competentes para conocer las controversias que surjan entre los profesores y el establecimiento educativo. También tenemos los trabajadores de empresas e instituciones públicas y si bien ellos laboran para el Estado, sus instituciones, los gobiernos autónomos descentralizados, ellos están sujetos al Código de Trabajo y si se trata de empresas públicas, también a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Recordemos que el talento humano en las empresas públicas están reguladas por las normas internas del talento humano, por el reglamento interno que puede tener cada una de las empresas y que debe tener cada una de las empresas que tiene trabajadores y laboran para un mismo empleador. Ahora, sobre los trabajadores extranjeros, la Constitución y la ley garantiza a los extranjeros en general los mismos derechos que tenemos los ecuatorianos, sin embargo, sí existen unas exigencias mínimas. Así, todo trabajador extranjero residente en el Ecuador deberá obtener un certificado otorgado por el Ministerio del Trabajo o sus dependencias y este certificado confiere una autorización laboral al ciudadano extranjero previa a la obtención de una visa laboral y un carnet ocupacional. Y ahora nos vamos a referir a una modalidad que es la de más actualidad y estamos frente al teletrabajo. Si bien en el año 2020 el Ministerio de Trabajo emitió el Acuerdo Ministerial 2020-0076, que contenía las directrices para la aplicación del teletrabajo emergente durante la declaratoria de emergencia sanitaria, es menester puntualizar que el teletrabajo ya estaba regulado en los acuerdos ministeriales en el 2016, en el 190 y en el 2017, en el 90. Y recordar que el teletrabajo es la prestación de servicios de carácter no presencial en jornadas ordinarias o especiales de trabajo en que el servidor público o el trabajador realizan actividades fuera de las instalaciones del empleador. Entonces, el trabajador que es sometido al teletrabajo labora en un lugar distinto al habitual, pero está obligado a cumplir exactamente las mismas obligaciones que se exige para el trabajo presencial. Se pueden establecer horarios de labor u objetivos o metas de entrega para la verificación del empleador del cumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador. No obstante, hay quienes están laborando bajo esta modalidad y perciben la informalidad de un horario, argumentan que trabajan más allá de las 8 horas comprometidas, pero también algunos empleadores, por su parte, perciben que los trabajadores no cumplen su labor conforme corresponde, por lo que las condiciones de trabajo deben estar expresamente reguladas en cuanto a horario o metas y también deben ser cumplidas en un tiempo determinado. Y sin duda, el teletrabajo es una modalidad que ha venido a quedarse con nosotros. Ahora estamos teniendo una conferencia virtual y vemos
que la virtualidad nos ha exigido que aprendamos el manejo de plataformas, programas. Es una modalidad que permite en algunos casos preservar los empleos y abaratar costos. Lo importante es que los empleadores y los trabajadores lleguen a acuerdos justos y procurar el incentivo del empleo. Entonces, es necesario buscar este equilibrio razonable que deben encontrarse entre esa función protectora al trabajador y las propuestas también de los empleadores. Y recordemos que a partir de la emergencia sanitaria se establecieron algunas modalidades contractuales. Recuérdese que se determinó la suspensión emergente de la jornada cuando por las actividades no se pudo acoger al teletrabajo, a la reducción o a la modificación de la jornada, lo cual no significó que la relación laboral concluyó. Pero la remuneración durante la suspensión de la jornada sí fue cancelada por la totalidad, en su totalidad. Muchos empleadores cancelaron a sus trabajadores esta remuneración. Por lo tanto, los empleadores tienen derecho a exigir a los trabajadores que ese lapso que no laboraron y que se les canceló las remuneraciones sea recuperado durante 12 horas a la semana adicionales a la jornada ordinaria y hasta 8 horas sábados o domingos, asegurando que el trabajador tenga descanso de 2 días consecutivos. También recuérdese que se emitió el Acuerdo 80 del 2020 que posibilitó que los trabajadores y los empleadores podían acordar un calendario de pagos para efectos de la remuneración que correspondió durante el tiempo que persistió la suspensión emergente de la jornada laboral. Entonces, en este sentido es necesario señalar que no procedía a la terminación de la relación laboral por parte del trabajador previa a la solicitud de visto bueno contemplada en el artículo 173, numeral 2 del Código del Trabajo. Esto es por falta de pago en la remuneración pactada en los plazos previamente convenidos, que por excepción de la emergencia sanitaria se estableció que podían ser convenidos entre el trabajador y el empleador. Sin embargo, una vez convenidos los plazos y no se pagó la remuneración, quedaba expedita la vía para que el trabajador pueda presentar un visto bueno. Asimismo, el trabajador estaba obligado a recuperar ese tiempo de suspensión, porque las empresas, algunas, no tuvieron la posibilidad de acogerse al teletrabajo. Y si el trabajador se opuso a recuperar el trabajo en el calendario que el empleador le estableció, porque así el Ministerio del Trabajo lo señalaba, lo percibido por la remuneración debe ser devuelto al empleador. Es decir, no puede cobrar el trabajador por más suspensión que haya habido si es que él se negó a recuperar el tiempo que no laboró. Entonces, también a partir de la crisis sanitaria nos encontramos frente a la Ley de Apoyo Humanitario, que estableció que se podían determinar acuerdos entre el trabajador y el empleador para preservar las fuentes de trabajo y establecer nuevas condiciones de la relación laboral para garantizar la estabilidad. Entonces, aclaremos cómo pueden darse estas nuevas condiciones de trabajo. Primero, debe haber un sustento en la situación financiera de la empresa y hay que señalar que no se puede pactar con el trabajador una remuneración por el mismo trabajo que realizaba en igual horario. Entonces, hay que ser cuidadosos en estos acuerdos y por ello es importante que las empresas, cuando hagan los acuerdos con los trabajadores, se asesoren legalmente antes de realizar el mismo, pues pueden enfrentarse después a un proceso judicial que es costoso en cuanto a tiempo y recursos y además que se evitaría que todo el aparataje judicial se mueva para resolver conflictos que serían impedidos si se observa la ley. Igualmente, la Ley de Apoyo Humanitario ha contemplado la posibilidad de celebrar contratos especiales emergentes para nuevas inversiones, modificación del giro de negocio
incremento de oferta, entre otras causas. Estos contratos emergentes duran 2 años y pueden ser renovados por una sola vez. Es lo que, parecido a lo que teníamos antes, que se conocía como el contrato a plazo fijo. Sin embargo, cualquier cambio o notificación para la terminación de la relación laboral tiene que darse antes de estos 2 años. Porque si dura 1 año, se renueva otro y no se da esta notificación, se entenderá que se vuelve un contrato a tiempo indefinido. Ahora, nos vamos a referir a cuáles son las causas para la terminación de la relación laboral. Estas están establecidas en el artículo 169 del Código del Trabajo y señala que se puede terminar la relación laboral por causa legal por aquellas que estén determinados expresamente en la ley. Puede ser también por acuerdo de las partes, por conclusión de la obra, por muerte del empleador, por muerte del trabajador, por extinción de la persona jurídica, por voluntad del empleador en los casos del artículo 172 del Código del Trabajo, que prevé la solicitud de visto bueno para que la autoridad administrativa autorice la conclusión de la relación laboral. Y en el mismo sentido también el trabajador puede presentar un visto bueno de acuerdo a las causas establecidas en el artículo 173 del Código del Trabajo. Además, por desahucio. Pero ¿cuál es la causa que más nos interesa y que es de más actualidad? Aquella que está establecida en el numeral 6 del artículo 169 y que señala que la relación laboral puede concluir por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo y por cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Cuando se alega la terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor, es necesario que se comunique al Ministerio de Trabajo los fundamentos sustentados de dicha determinación mediante el sistema que el Ministerio del Trabajo ha implementado por el efecto y además notificar al empleador por cualquier medio. La Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia ha considerado como caso fortuito o fuerza mayor lo que establece el artículo 30 del Código Civil. El Código del Trabajo no tiene una definición propia respecto a lo que es caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, el artículo 30 del Código Civil señala que se llama fuerza mayor o caso fortuito al imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el colectivo. Y esto que es importante, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público. Entonces, el caso fortuito debe reservarse para hechos de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor para designar los actos realizados por el hombre. La doctrina y la jurisprudencia concuerdan que la fuerza mayor y el caso fortuito son irresistibles e imprevisibles, razón por la cual los efectos jurídicos de los dos son equivalentes y provocan la exención de la responsabilidad, en este caso, del empleador. Entonces, es importante que para que se dé el caso fortuito o fuerza mayor, existan copulativamente las siguientes circunstancias. Primero, que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable o provenga de una causa ajena a la voluntad de las partes. Es decir, que las partes no tuvieron responsabilidad para que este ocurra. Además, que el hecho sea imprevisible, es decir, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o normales de una persona. Que el hecho, además, sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar ni aún en el evento de oponerle todas las defensas. Y por último, que los daños ocurridos se derivan causalmente de la ocurrencia del hecho, determinando o del suceso, para determinar que existe caso fortuito o fuerza mayor. Por ejemplo, la Sala de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia estableció en los casos del terremoto de 16 de abril del 2016 en Manabí, en muchos de ellos que existió caso fortuito o fuerza mayor.
por el terremoto ocurrido. Entonces, ahora vamos a ver si lo señalado por el decreto ejecutivo de 16 de marzo expedido por el presidente de la República, en el que se declaró el estado de excepción por calamidad pública por los casos de contagio del COVID-19 y la Mundial de Salud, en la que se suspendió el trabajo, constituye o no un caso fortuito o de fuerza mayor. Porque recordemos que el caso fortuito está en relación con hechos de la naturaleza, mientras que la fuerza mayor con hechos del hombre. Entonces, al haberse suspendido las actividades por un acto de autoridad, como el mencionado, se trata de un caso fortuito, sin duda. Entonces, en este sentido, se han dado algunas circunstancias. Por ejemplo, si se comprueba que el cierre de la empresa se da como consecuencia de la falta de giro del negocio, que provocó que el empleador no pueda seguir con su actividad económica, se puede concluir de manera legal las relaciones de trabajo con sus trabajadores. Y como liquidación se pagará los proporcionales de 13º, 14º sueldo, remuneraciones adeudadas en caso de haberlo, y no se está obligado a pagar ninguna indemnización. Pero, ¿qué pasa si la liquidación definitiva de la empresa es por voluntad del empleador y por ello se dan por terminadas las relaciones laborales con los trabajadores? Aquí, al ser voluntad del empleador, más no ser un hecho que se derivó de la pandemia, el empleador estará obligado a pagar las indemnizaciones legales y, en caso de haberlo, también las que contemple el contrato colectivo. Otra posibilidad podría ser que estas circunstancias fueron aprovechadas por algunas empresas y más bien lo que hicieron fue disminuir su planta de trabajadores, porque ya venían acarreando una situación financiera complicada. En este caso, los trabajadores también serían sujetos de despido y deberían ser indemnizados. Y si el empleador quiere terminar voluntariamente la relación laboral con algunos de sus trabajadores, debe pagar las indemnizaciones contempladas en la ley y puede hacerlo. Nuestra legislación establece una sanción por terminar la relación laboral de manera unilateral, pero con la posibilidad de hacerlo. Si es que el despido es a una mujer embarazada o en periodo de lactancia o un vigente sindical, se debe cancelar además las indemnizaciones contempladas en el artículo 195.3 del Código del Trabajo. Esto es un año de remuneración. Pero si el despido es a una persona en situación de discapacidad, además de las indemnizaciones legales, tendrá derecho a percibir 18 meses de la mejor remuneración de acuerdo a lo determinado en el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades. En conclusión, para determinar que una empresa dio por terminadas las relaciones laborales con un trabajador por caso fortuito o fuerza mayor, deben probarse las circunstancias que ya han quedado expuestos y en el caso de judicializarse, el juzgador determinará, de acuerdo con la prueba, si se trata o no de un caso fortuito o fuerza mayor. Cada empresa tiene cuestiones particulares que deben ser analizadas. Es un tema muy controversial y muy difícil de dar una respuesta única. Por ejemplo, ¿qué pasa si una empresa da por terminado el contrato individual de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor solo con aquellos trabajadores que tienen más de 20 años de servicios y no con el resto? Entonces podríamos estar frente a un caso de despido masivo. Y es por eso que cada caso debe ser analizado de manera particular. No hay que olvidar también a los empleadores, sobre todo, que las actas de finiquito, si bien son pormenorizadas y se suben al sistema que el Ministerio del Trabajo ha implementado para el efecto, pueden ser impugnadas por vía judicial por el trabajador, quien es el que tiene la carga de probar que la relación laboral no terminó por caso fortuito o fuerza mayor. Ahora bien, con respecto a la disposición interpretativa que contiene la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que dispone
que debe interpretarse en el sentido de que la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor está ligada al cese total o definitivo de la actividad económica del empleador, sea este persona natural o jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda efectuar a cabo tanto por medios físicos habituales como por medios alternativos, como el teletrabajo, que permitan su ejecución. En esta parte no existe duda, la Corte Constitucional también así ya lo ha interpretado. Sin embargo, la Corte Constitucional señaló que esta disposición interpretativa tendrá vigencia desde que la ley entró, se publicó en el registro oficial y está vigente. Entonces, si una empresa no pudo continuar con el giro de negocio y por lo tanto tuvo que cerrar sus puertas de manera legal, puede concluir el nexo laboral con sus trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor. Y también los jueces consideramos que el cese definitivo y legal de la empresa toma algún tiempo en la superintendencia de compañías hasta que se nombre liquidador y se liquide la empresa. Entonces, es suficiente con que se pruebe que la empresa no pudo seguir funcionando, que la empresa cerró sus actividades para que proceda esta figura del caso fortuito fuerza mayor. Entonces, si bien la pandemia del COVID-19 fue un hecho público y notorio, en la que se determinó el estado de excepción y el confinamiento, los negocios en general dejaron de laborar, pero hay que probar que esto fue de manera definitiva. Es decir, que la pandemia fue la causa que impidió que continúe su funcionamiento. Entonces, si el legislador ha evitado exigir al empleador que invoca el caso fortuito o fuerza mayor el pago de una indemnización por despido intempestivo, la contingencia en que se funde tal causa debe generarle al empleador la imposibilidad absoluta de continuar funcionando y, en consecuencia, el cumplir con sus obligaciones laborales de otorgar el trabajo convenido y la remuneración pactada. Por lo tanto, resulta razonable que para el empleador que debe soportar los costos derivados de la pandemia que le impiden continuar con su actividad, no se le recargue en el pago de indemnizaciones, ni tampoco se le aplique con estrictez todas las circunstancias y que tenga que soportar todas sus consecuencias, sino a pesar de que el trabajador ha perdido su fuente para laborar, es necesario encontrar un sentido de equidad y es aquello que los jueces procuramos y por eso analizamos cada caso en particular. Y para finalizar esta conferencia y quedar dispuesta a absorber las cuestiones que ustedes me hagan, me cabe señalar que es compromiso de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, entendiendo que el derecho del trabajo es uno de los más importantes en esta época de crisis, que tratamos de otorgar a la ciudadanía seguridad jurídica mediante criterios uniformes a nivel nacional, porque existen una cantidad de trabajadores que han sido despedidos, muchas empresas que han tenido que dejar de funcionar y por lo tanto se han planteado cientos y miles de procesos a partir de estas circunstancias. Es así como los jueces de la Corte Nacional, los jueces de las salas laborales de las Cortes Provinciales y los jueces de las unidades judiciales de trabajo, procuramos tener un sentido unánime respecto a este caso. Sin embargo, como les señalaba, cada caso en particular tiene su propia respuesta. Muchas gracias. Queremos agradecerle cordialmente a la doctora Caterine Muñoz Subía y en este instante vamos a pasar a la ronda de preguntas e inquietudes de quienes están presentes en esta reunión virtual. Por favor, si alguien desea hacer una pregunta. Muy buenas tardes. Sí, yo tengo la manito levantada. Siga usted, por favor. Muchísimas gracias. Hola, doctora, ¿qué tal? Tengo 3 preguntas. Bueno, no sé si es mucho, pero tengo 3. La primera,
Usted mencionaba acerca de la corresponsabilidad o la responsabilidad solidaria. En este caso, se puede demandar a un cónyuge, ¿verdad?, que no ha dado órdenes a un empleador, a un trabajador, perdón, y obviamente su otro cónyuge ya falleció. ¿Se puede demandar al cónyuge sobreviviente que no estuvo al frente de la empresa? Ya, esa es la primera. La Ajá, segunda la primera. es para responderle las tres. Ok, perfecto. En el tema de las personas que brindan el servicio, bueno, las empleadas domésticas, ¿no? Usted nos indicaba que el empleador está en la obligación de proporcionar vivienda, la alimentación. En este caso, cuando se proporciona la vivienda, ¿también se está en la obligación de reconocer ese tiempo adicional como horas extras o no? Y la tercera pregunta, en el caso de los artesanos, usted indicaba que los operarios y aprendices, ¿verdad? Ellos, bueno, los artesanos calificados están exentos del pago de beneficios sociales sobre los operarios y aprendices. No así, entiendo yo, sobre otro, un profesional que tenga un título profesional. Por ejemplo, puede ser un taller de mecánica y él tiene contratado a una contadora. Sobre esa contadora sí recae esta obligación de que se reconozcan los beneficios sociales, es lo que entiendo, y no sobre un operario, sobre un aprendiz. Ahora, ¿qué característica tiene que tener o cumplir el operario? ¿Tiene que tener algún título que indique que es maestro en mecánica, por ejemplo, o no? Porque estaba leyendo la definición del Código de Trabajo, pero bueno, realmente es muy básica, solamente define lo que es operario, pero no indica qué tiene que cumplir o qué características tiene que tener el operario, porque puede ser que todas las personas quieran indicar, bueno, es que son operarios y por tanto estoy exento de esta de reconocer ciertos rubros, ¿verdad? Pero puede ser que esté esto simulado. Esa sería la tercera pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Sobre la primera, la corresponsabilidad solidaria del trabajador. Usted mencionaba que una persona laboraba para otro que tenía la calidad de empleador, falleció y ahora este trabajador pretende demandar a la cónyuge sobreviviente. La cónyuge sobreviviente no tendría ninguna responsabilidad, salvo que ella haya asumido la administración del negocio. Si el negocio no continuó, entonces no tendría ninguna responsabilidad. Suele pasar que cuando fallece un empleador, sus hijos, no todos, puede ser uno de ellos, y la cónyuge sobreviviente por lo general asumen la dirección de este negocio o de una empresa. Sí serían responsables. Pero si la actividad se cerró, no siguió funcionando y fue el empleador que falleció el único que le daba órdenes al trabajador, entonces no habría esta responsabilidad solidaria de la cónyuge sobreviviente. Con respecto a las personas que prestan servicio doméstico y que también viven en el mismo hogar en el que prestan el servicio y por lo tanto se les otorga una vivienda, solamente están obligadas a trabajar por un salario que no puede ser menor al salario básico unificado 8 horas diarias. Si es que laboran más allá de esa jornada, que es la jornada ordinaria de trabajo, tienen derecho a que se les pague las horas suplementarias y extraordinarias. Con respecto a la tercera pregunta es sobre, y lo dijo muy bien Ingrid, lo resumió muy bien, nos señalaba que los operarios y aprendices trabajan en el taller artesanal y por lo tanto, al ser el artesano una persona calificada como tal, no tiene obligación de pagar los 13º, 14º sueldos y utilidades. Sin embargo, Ingrid también nos ponía un ejemplo. ¿Qué pasa con una contadora? Con una contadora que no realiza ningún trabajo ni ninguna actividad dentro del taller artesanal. Con respecto a esta contadora, no tendría esa exención, sino tendría que pagar todo lo que el Código del Trabajo establece. Y nos decía Ingrid, ¿y cómo determinamos si es un operario o no? Es un operario si realiza actividades que tienen que ver sobre la rama artesanal. También nos ponía un ejemplo y decía en la mecánica. Si hace labores de mecánica, entonces es considerado como un operario. Si además recibe una instrucción, porque el artesano es el maestro del taller y el aprendiz es aquel que recibe la instrucción sobre el oficio, también será considerado
como tal, como aprendiz. El resto de empleados, secretarias, contadoras, como nos decía Ingrid, cualquier profesional que contrate al artesano para que su negocio pueda girar de mejor manera, entonces, en relación a ellos, no tiene ninguna exención y tiene que pagar todas las obligaciones que el Código del Trabajo así lo determina. A ver, ¿los empleadores tienen que pagar a los trabajadores? Sí. Pero, ¿cuál es esa circunstancia? Si la circunstancia no es atribuible al trabajador, el empleador tiene la obligación de pagar. Pero si esa circunstancia es atribuible al trabajador, no tendría por qué hacerlo. Por ejemplo, el trabajador que deja de laborar sin dar ninguna justificación, el empleador incluso puede solicitar el visto bueno ante el inspector del trabajo, señalando que existen faltas. Recuerden que son más de 3 faltas en un mes, esto quiere decir 4. Por ejemplo, no ha ido a laborar 4 días, puede dar por terminada la relación laboral. Solamente está obligado el empleador si esa circunstancia no es atribuible al trabajador y más bien es responsabilidad suya.